Esa noche permanece fresca en mi memoria, como si hubiera ocurrido recientemente. Los padres se habían ido y, por primera vez en bastante tiempo, nos encontramos solos en casa. Solo Lana y su hermano gemelo, Elías, estaban presentes. En ausencia de los pasos rápidos de mamá o la voz profunda de papá, la casa parecía sumida en un silencio inusual. El único ruido que se escuchaba era el zumbido del antiguo frigorífico en la cocina y el esporádico crujido del suelo de madera bajo nuestros pies. Aunque así fuera, el ambiente presentaba una carga misteriosa. No era la primera ocasión en la que nos encontrábamos solos, sin embargo, algo en esa noche parecía tener un aire distinto. Mientras me encontraba en el sofá, entretenida con mi teléfono móvil, Elías descansaba en el extremo opuesto de la sala, con la cabeza apoyada en el reposabrazos del sofá. Perdía la mirada entre la realidad y el vacío, como si anhelara algo cuya naturaleza desconocía. ¿Te apetece ver una película?, preguntó Elías, interrumpiendo el silencio con la pregunta sobre la colocación de componentes. Alcé la vista y me topé con su mirada. En la pregunta se escondía algo misterioso, algo que resultaba indescriptible para él. Encogí los hombros, simulando desinterés. Todo lo que desees. La sonrisa de Elías era su forma habitual de incomodarme. Agarró el mando a distancia y comenzó a navegar por las distintas alternativas de manera pausada, poniendo a prueba mi tolerancia de forma intencionada. Bromeé diciendo que si seguías demorando, optaría por ver una película de amor y risas para distender el ambiente cargado que se percibía a nuestro alrededor. Contestó entre risas, ni loco. Siempre me sentía protegida por lo cómodas que eran nuestras bromas, pero más allá de la risa, percibí una corriente distinta, algo indefinible pero presente, latente. Al final, optó por una película que ya habíamos disfrutado en numerosas ocasiones. No solía necesitar cuidados, conocíamos de memoria las conversaciones. Compartimos el sofá, rodeados por la suave iluminación del televisor, aunque mi concentración no estaba puesta en lo que se mostraba. Elías ocupaba mis pensamientos, su actitud parecía haber cambiado, mostrándose más reservado y reflexivo. De soslayo, me di cuenta de que también me miraba. Ocurrió velozmente, casi sin que lo notara, pero provocó que mi pulso se acelerara. Esa noche, algo había cambiado, y Elías, quien solía ser valiente al expresar sus opiniones, mostraba una actitud distinta a la habitual. Mostraba indecisión, como si anhelara comunicarse, pero le faltara la habilidad para hacerlo. Diana me preguntó por qué le estaba mirando de esa manera, tratando de sonar despreocupada. Mostró una sonrisa en la que se percibía una combinación de dudas y fragilidad. Aunque negó con la cabeza, la expresión de sus ojos revelaba la verdad. Aceptó con un gesto de cabeza, inclinándose hacia adelante y apoyando los codos en las rodillas. ¿Te resulta extraño que seamos hermanos gemelos? Me sorprendió la pregunta. ¿Es extraño? ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible que piensen que somos idénticos? Por supuesto, siendo tú una mujer y yo un hombre, compartimos idénticos rasgos faciales y gestuales. Se siente como si careciéramos de nuestra propia esencia. Me detuve a considerar lo que me dijo. Siempre nos habían considerado como un todo, una entidad indivisible. Sin embargo, era acertado, no compartíamos similitudes. Elías destacaba por su valentía, siempre afrontando los desafíos con determinación. Por el contrario, mi preferencia era la de observar y permanecer en la penumbra. ¿Cuál es el mensaje que estás tratando de comunicar? Inquirí por la ubicación de los componentes con un tono más suave de lo previsto. Él sugirió que quizás sería conveniente demostrar nuestra singularidad, hablando con un tono enigmático que me resultaba imposible de interpretar. Una vez más, el silencio se hizo presente, pero esta vez era diferente, denso, cargado de pensamientos no expresados. La tensión en el ambiente era palpable. Elías me miró con intensidad, como si quisiera decir algo, pero sin encontrar las palabras. De repente, Diana preguntó a Lana si alguna vez había imaginado cómo sería su vida si fueran hermanos comunes y no gemelos. Sentí como mi corazón comenzaba a latir más rápido. ¿Cuál es tu pregunta? Desconozco la respuesta, pero considero que es posible que las circunstancias se hubieran desarrollado de manera distinta. Sus palabras no tenían nada fuera de lo común, sin embargo, la forma en que las expresó provocó que mi corazón se acelerara de emoción. El silencio que vino después de esa pregunta era tan espeso que parecía ocupar cada rincón entre nosotros, opresivo e inevitable. Observé a Elías, mis ojos fijos en los suyos,
percibiendo que algo estaba a punto de transformarse, aunque desconocía qué sería. Tratando de comprender su mensaje, lo observé en silencio mientras Elías apartaba la mirada, como si lamentara haber hablado. Expresó en voz baja su desconocimiento. En ocasiones me parece que la situación de ser gemelos resulta compleja. ¿Es difícil? ¿De qué manera? Exhaló con un suspiro, acariciándose el pelo revuelto, una acción que le resultaba tan común al tratar de ordenar sus ideas. Aunque parezca que nos ven como un conjunto, percibo que hay algo más profundo entre nosotros. Me encontraba indeciso sobre cuál sería la mejor opción de contestación. Siempre fue conocido por su franqueza, pero en este momento parece estar batallando con algo que le resulta confuso. Antes de poder formular alguna respuesta, se puso de pie del sillón. Salió de la habitación diciendo que iría a por un vaso de agua, sin detenerse a escuchar si alguien respondía. Permanecí sin moverme, con la mirada fija en la pantalla del televisor sin percibir lo que mostraba. Mi cabeza estaba en otro sitio, tratando de entender la situación que se desarrollaba entre nosotros. Siempre habíamos sido muy unidos, inseparables, pero en esa noche percibí que algo estaba transformándose, algo que no lograba identificar. Al regresar Elías, llevaba consigo 2 recipientes con agua. Recibí uno de ellos, y en un breve momento, sus dedos se encontraron con los míos en una interacción que se extendió más allá de lo esperado. Tomó asiento nuevamente, esta vez a una distancia más cercana, su pierna rozando la mía. Lana. Emitía un sonido suave, apenas perceptible. ¿Alguna vez has sentido que nuestra conexión como hermanos es más fuerte que la de otros? De repente, mi corazón dio un brinco y noté cómo la sangre fluía con mayor rapidez por mis arterias. Me encontraba indeciso sobre cuál sería la mejor contestación. No tengo idea de lo que estás diciendo, susurré. Mostró una sonrisa sutil, la misma que solía usar para disimular sus emociones. Quizás lo estoy visualizando en mi mente. El resto de la noche transcurrió velozmente. Fuimos al cine, pero ninguno de los dos se concentró en la película. La atmósfera estaba cargada de tensión, un peso que nadie parecía estar dispuesto a abordar. Al llegar la madrugada, Elías decidió hablar, rompiendo así el silencio. Propuso que sería conveniente descansar yendo a dormir, con un tono de voz que reflejaba un agotamiento que iba más allá de lo físico. Contesté afirmativamente, con un tono de voz sereno que no reflejaba mi verdadero estado emocional. Juntos recorrimos el pasillo en dirección a nuestras habitaciones. Al llegar a la entrada de mi habitación, tuve mis reservas. Observé a Elías, quien se encontraba junto a mí con una mirada imposible de interpretar. Susurré un suave buenas noches. Lana, solo deseo que esto no afecte nuestra relación fraternal. Mi corazón comenzó a latir rápidamente. Antes de que lograra asimilar lo que dijo, soltó mi mano y retrocedió un paso. Antes de retirarse a su habitación, se despidió con un descansa. Me quedé apoyado en la puerta de mi habitación durante un rato después de cerrarla. El latido de mi corazón resonaba con tanta intensidad que parecía llenar el silencio del entorno. Entre nosotros estaba gestando un cambio inevitable que ya no podía eludir. Esa noche, más tarde, me desperté con un suave ruido que provenía del cuarto de baño. La luz debajo de la puerta brillaba y escuché el sonido del agua corriendo. Un impulso interno me motivó a ponerme de pie. Avancé en silencio por el corredor hasta llegar a la puerta entreabierta. ¿Dónde está Elías? Susurré el nombre Diana en un tono apenas perceptible. La puerta se ha ampliado ligeramente. Allí se encontraba, de pie frente al espejo, con la cara húmeda, como si hubiera salpicado agua sobre sí mismo para tranquilizarse. A través del reflejo, sus ojos profundos me observaron, transmitiendo una intensidad que me dejó sin aliento. Con la voz áspera, expresó que no logró conciliar el sueño. Igualmente yo. Entre nosotros, se produjo un instante de silencio denso, cargado de una presencia innecesaria. Avanzó un paso hacia el interior y luego se volvió en mi dirección. En ocasiones, tengo la sensación de que eres la única persona que me comprende de verdad, Lana. Le revelé con un ligero temblor en la voz que también es la única persona que me comprende. Se acercó a mí y sentí que la distancia entre nosotros se reducía. Durante un breve momento, solo estábamos nosotros dos, de pie en ese lugar, con la tenue luz del baño resaltando nuestros rostros. El cuarto de baño se percibía como un universo distinto. Bajo la luz fluorescente, un brillo tenue iluminaba nuestra presencia,
destacando todos los aspectos. Con el pelo de Elías todavía mojado, la tensión en su rostro era evidente, mientras nuestros ojos se encontraban en el espejo, revelando secretos que nos resultaban enigmáticos. Inició con un titubeo al intentar llamar a Lana, como si las palabras se le hubieran escapado en ese momento. ¿Cuál es la razón de lo que nos sucede, Elías? Finalmente, con voz tenue pero llena de todas las emociones que había guardado, me atreví a preguntar. Durante un instante, su mirada se detuvo en mí, como si estuviese debatiéndose entre seguir adelante o retroceder. Después de suspirar, avanzó un paso más hacia mí, quedando tan cerca que percibía el calor de su cuerpo y escuchaba su respiración agitada y nerviosa. La forma en que respiraba era tan desigual como la mía. Al final, contestó con un tono quedo y áspero, no tengo idea. Sin embargo, tengo la certeza de que nuestra conexión como gemelos va más allá, es algo más profundo, algo que escapa a mi comprensión. Aquellas palabras aceleraron los latidos de mi corazón como nunca antes había experimentado. La manera en que me observaba reflejaba un sinfín de pensamientos, como si estuviera tratando de comprender algo más profundo sobre nuestra relación como hermanos. Murmuré el nombre de Elías, pero las palabras se desvanecieron antes de poder completarlas. Levantó su mano con suavidad y apartó con delicadeza un mechón de mi cabello, causando una sensación casi dolorosa. La suavidad de su contacto era tan delicada que parecía casi irreal, como si ese instante estuviera a punto de desaparecer por su fragilidad. Con una voz llena de sentimiento, expresó, «Eres mi mundo, Lana». Intenté contestar, pero las palabras se quedaron bloqueadas en mi garganta. La atmósfera entre nosotros estaba llena de electricidad, impregnada de algo que ninguno de los dos se animaba a mencionar. Sin embargo, su presencia era evidente. De pronto, percibí cómo Elías tomaba mis manos con preocupación, como si buscara transmitirme apoyo en ese momento de incertidumbre. Inclinó la cabeza, con la mirada clavada en la mía. Como si solicitara autorización para algo que ni siquiera lograba comprender del todo. Sin embargo, en ese momento tomé conciencia y me alejé con delicadeza, respirando agitadamente mientras mi corazón seguía latiendo aceleradamente. ¿Cuál es nuestra situación, Elías? Retrocedió un paso y se acarició la cara, tratando de recobrar la calma. Con una voz llena de incertidumbre, confesó, desconozco la respuesta, pero tengo la certeza de que no es negativa. Permanecí en silencio, tratando de asimilar lo ocurrido recientemente con mi hermano, aquel con quien he compartido cada momento desde que nacimos. ¿Cómo era posible que algo de esa índole se percibiera tan orgánico? Elías, esto es inaceptable. Estoy exhausto /A. Su mirada reflejaba tristeza cuando posó sus ojos en mí. Comprendo que compartes mis sentimientos. Requiero únicamente un poco de tiempo, Elías. Al girarme para salir del baño, él agarró mi brazo, pero logré zafarme y escapé a mi habitación. Después de cerrar la puerta, me apoyé en ella, tratando de calmar mi mente. Respiré hondo, intentando procesar todos los pensamientos que me invadían en ese momento. Esa noche, mientras estaba en la casa y ya acostada, cada sonido que provenía de la madera y cada desplazamiento en el pasillo. En mi cabeza se desataba un torbellino de sentimientos. En ese momento, percibí un leve sonido afuera de la puerta de mi cuarto. Desperté y procedí a abrir la puerta. Elías se encontraba en ese lugar, con una mirada que reflejaba dolor, decisión y un sentimiento indescifrable. Expresó en voz casi inaudible su dificultad para conciliar el sueño. Exhalé con resignación y me aparté para permitirle el acceso. Después de cerrar la puerta a sus espaldas, permanecimos en silencio durante un instante, observándonos mutuamente. Expresó, interrumpiendo el silencio, que su mayor deseo era no causarle ningún daño a Lana. Contesté en un tono más apacible de lo previsto, estoy al tanto. Elías se aproximó con cautela, como si tuviera miedo de que me alejara. Al sentir su mano sobre mi mejilla, las lágrimas regresaron a mis ojos. Él expresó que desconocía el significado de eso, pero tenía claro que no deseaba alejarse de ti. Antes de poder contestar, fui envuelto en un abrazo. En aquel momento, entre sus brazos, experimenté una extraña combinación de tranquilidad y temor, como si estuviéramos a punto de traspasar un umbral sin posibilidad de retorno. La presencia de Elías hacía que el silencio en la habitación pareciera aún más denso. El abrazo que nos habíamos dado unos momentos atrás permanecía suspendido en el ambiente. La tensión que existía entre nosotros resultaba casi sofocante.
Se apartó ligeramente para poder sostenerme la mirada. La mirada que tenía transmitía una intensidad que provocó que mi corazón latiera más rápido. Sé que este vínculo que compartimos es especial, pero a veces me cuesta entenderlo por completo. La conexión que compartimos es verdaderamente especial. Susurré con incertidumbre, esto no está correcto, Elías. Cuando se aproximó hacia mí, en ese instante comprendimos la importancia de dar prioridad a nuestro lazo fraternal. A partir de este momento y por toda la eternidad, tal como ha debido ser desde el principio. Después de un tiempo, Elías se fue a su habitación. La noche pasó con una lentitud abrumadora. En los días posteriores, todo se transformó. No mencionamos directamente lo sucedido esa noche, sin embargo, existía un entendimiento implícito entre ambos. Cada mirada, cada gesto de complicidad, reforzaba el vínculo único que teníamos como hermanos. El entorno parecía desvanecerse en esos momentos. No obstante, la carga del misterio que compartíamos comenzó a colarse en nuestro día a día. Cuando nuestros padres estaban presentes, nos veíamos forzados a adoptar el rol de gemelos que no se separaban, aunque la dinámica ya no era la misma que antes. Teníamos dos realidades distintas, una visible para todos y otra que solo nos pertenecía a nosotros. ¿Piensas que podemos continuar de esta manera? Mientras contemplábamos el cielo estrellado, consulté sobre la ubicación de los componentes. Elías me observó con un semblante calmado pero firme. No tengo idea, Lana, pero estoy seguro de que no quiero separarme de ti. Reconocí que tampoco deseaba separarme de ti, mientras mi voz temblaba al revelar mis sentimientos. Quizás con eso baste por el momento, expresó mientras alcanzaba mi mano con la suya. Esa noche, bajo el firmamento lleno de estrellas, permití que mis temores e incertidumbres se esfumaran temporalmente. Elías siempre ha sido mi mayor apoyo, mi refugio en los momentos difíciles, y en ese instante, eso era lo único que importaba.